Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Em, Antes de nada, quería pediros, por favor, que todo el mundo silencie su micrófono y apague la cámara hasta que abramos el turno de preguntas. O si tenéis alguna pregunta, también la podéis escribir en el chat. Y quería comentaros que la sesión se va a grabar a efectos de justificación por la realización de este webinar porque está financiado por la Xunta de Galicia. Si tenéis algún problema técnico, podéis contactar con ese teléfono que aparece ahí en pantalla, ¿vale? Bueno, primero y antes de nada, yo quería presentaros brevemente a FEUGA para las personas que no nos conozcáis. FEUGA es una entidad privada sin ánimo de lucro que es intermediaria entre las empresas y las tres universidades gallegas que son socias fundadoras de la fundación. Llevamos más de 40 años pues promoviendo la innovación en empresas y haciendo transferencia de conocimiento. Nuestras áreas de trabajo son la innovación y el emprendimiento, la formación a través de cursos para empresas y profesionales de empresas. También tenemos un programas de becas para hacer prácticas en empresas para titulados y estudiantes universitarios y de formación profesional. Y también diseñamos y desarrollamos proyectos innovadores tanto para entidades públicas como para universidades. En el área de innovación y emprendimiento, que es en la que se enmarca pues, este proyecto y lo que hacemos en él, nosotros lo que hacemos es prestar apoyo desde el principio hasta el final, en todo el proceso. Es decir, desde que surge una idea, tanto una idea o una problemática o una oportunidad, tanto para la empresa como para las universidades, pues lo que hacemos es prestar todo el apoyo para buscar financiación pública, bueno, pública o privada, porque puede ser de inversiones. Perdón. Buscar socios, si hace falta montar un consorcio y hacer el apoyo todo para la presentación de la propuesta. Si esa propuesta sale aprobada, pues también hacemos todo todo el seguimiento y la justificación. Y en el caso de que podamos ir de socios, como es en proyectos europeos, en todos los proyectos podemos participar de socios y en los españoles pues dependiendo del programa de financiación, pues ahí nosotros lo que hacemos es sobre todo encargarnos de los paquetes de trabajo, de divulgación y comunicación y de explotación de resultados. Todo este apoyo que hacemos desde el inicio hasta el final que os comentaba, lo podemos hacer para una empresa de forma individual o para un grupo de empresas que se presentan en consorcio a un programa de ayudas. A nivel nacional, os presento aquí pues ya los casos de éxito que tenemos en agroforestal y en proyectos donde podemos ir de socios. Suelen ser grupos operativos y proyectos piloto, que ya os explico ahora qué son los grupos operativos. En proyectos europeos también ya desde 2009 ya tenemos un amplio bagaje en diferentes programas, como podéis ver, todos esos son proyectos aprobados que han finalizado o están en marcha y bueno, ya estamos consiguiendo un buen posicionamiento en Europa. Nosotros tenemos un carácter horizontal, es decir, trabajamos para cualquier tipo de sector empresarial o cualquier área tecnológica, con lo cual abarcamos cualquier campo. Y también somos agente de la red PIDI y del CEDETI. Es una red para prestar apoyo y asesoramiento sobre ayudas y financiación para proyectos de I+D+I.
¿Qué es Funtrapa? Vale, pues Funtrapa es un grupo operativo gallego en este caso, porque los hay nacionales que participan varias comunidades autónomas de España, em, que lo que pretende es reducir el uso de antiparasitarios de forma natural, tanto para la cría de cerdos y de gallinas en regímenes pastoriles. Entonces, como os explicará a continuación Marisol Arias de la Universidad de Santiago, pues lo que estamos intentando es utilizar hongos que son antagónicos de los parásitos, pues para tratar de reducir de forma natural la cantidad de parásitos y a su vez las aplicaciones de medicación. Los grupos operativos son un consorcio o sea, una agrupación de entidades de diferentes perfiles que se juntan pues para poner en marcha un proyecto que solucione un problema o aproveche una oportunidad para los sectores agroalimentario y forestal. En este caso, pues Funtrapa lo conforman Pazo de Vilane, que es pues una empresa que tiene cría de gallinas ponedoras, el grupo COPAR de la Universidad de Santiago, la Asociación Prodeme, que aunque su fin social está dirigido a personas con discapacidad intelectual, pues también tienen explotación ganadera y están pues eso, interesados en participar en este proyecto pues con esta finalidad, ¿no? de reducir los parásitos de su cría de ganado. Y finalmente, pues FEUGA para hacer toda la divulgación y comunicación. Aparte de pues todo el papel ese que os comentaba de haberlo promovido, ayudar a presentarlo y ahora hacer todo el seguimiento del proyecto y justificaciones de anualidades. Los objetivos de Funtrapa, como decía, pues es la aplicación de estas técnicas innovadoras de control biológico de parásitos, hacerlo desde el punto de vista más bien preventivo y pues impulsar y promover la competitividad de estos sistemas de producción en régimen pastoril. Y por supuesto conseguir que estos resultados se implanten, o estas iniciativas se implanten en otras empresas y en otros sectores. Los objetivos de desarrollo sostenible en los que está enmarcado el proyecto los podéis ver ahí en la pantalla. Y las actividades que se desarrollan en este proyecto, que también os va a explicar ya con más detalle Marisol, pues nada, es la pulverización de las esporas en las cuadras antes y después de los partos o de las entradas de individuos en el caso de las aves. La propagación de los hongos también en praderas por ser régimen pastoril y también a través de semillas tratadas con estos productos. Después se hace toda la cría y el mantenimiento y la toma de muestras y demás de los animales y de lo que son los recintos. Y pues finalmente se procede a hacer la necrosis de los animales para saber pues, los efectos. También se procesan los datos y se sacan las conclusiones y los resultados. Y paralelamente a todo ello, pues toda la divulgación y transferencia de avances y resultados. Va dirigido a granjas, cooperativas y explotaciones porcinas y avícolas, a cooperativas y explotaciones ganaderas en general, centros tecnológicos, o sea, universidades, administraciones públicas y consumidores finales. Y en cualquier caso también a cualquier otro tipo de sector ganadero, porque esto podría ser aplicable en otros sectores. Los resultados esperados pues es disponer de ese programa de control
sostenible de endoparásitos, reducir el nivel de infección por debajo de un 40% y también de las mermas en salud y del rendimiento, porque evidentemente un animal con parásitos pues menos productivo y además si se le aplican también medicación, pues el tiempo de ponerlo en mercado pues se alarga, con lo cual pues el rendimiento económico es menor. Y también se trata de limitar el uso de antiparásitos como máximo una vez al año. Quería hacer hincapié en la importancia de la divulgación, que es lo que nosotros nos ocupamos en estos proyectos, de la divulgación y comunicación. ¿Por qué? Porque es fundamental que se den a conocer pues, este tipo de iniciativas, de lo que se está, de las actividades que se hace, quién las hace, para que otras entidades o empresas se den cuenta de que cualquiera puede ponerlas en marcha. Y porque para que sean implantadas estas iniciativas pues, por otras empresas o por otros sectores, de tal manera que pues vayamos consiguiendo que cada vez los sectores sean más competitivos y más rentables. Entonces, por un lado, desarrollamos materiales como carteles, trípticos o pósteres o infografías, guías de buenas prácticas y demás para difundir pues a través de medios online como puede ser este o físicamente en ferias y congresos, reuniones, etcétera. Por otro lado, también sacamos información a través de notas de prensa, noticias, entrevistas, redes sociales, que os invitamos a seguirnos para ir conociendo los avances y las actividades que vamos poniendo en marcha. Y sacamos también pues artículos y publicaciones de diferente tipo. Y, por supuesto, también aprovechamos cualquier oportunidad que haya para dar a conocer el proyecto en jornadas, eventos, ferias o congresos externos, pues para ir a presentarlo. O también organizamos nosotros pues webinars de este tipo o también jornadas o eventos físicamente, o sea, presencialmente o online, generalmente en nuestra sede principal que está en Santiago. Y también pues elaboramos audiovisuales como el que os voy a poner a continuación. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla. Ay, perdón. ¿Estáis viendo la pantalla? Vean. ¿No? Vale. Ahora sí, ¿no? Vale, un momento. ¿Se oye? Cada vez son más los consumidores que se preocupan por el bienestar animal. Una solución sencilla para aumentar la calidad de vida de los animales en la ganadería es ir hacia un modelo más semejante al natural, como son los regímenes pastoriles. Estos regímenes suponen un riesgo para la salud del ganado por la presencia de parásitos en los suelos, que hacen necesario el uso de antiparasitarios, lo cual provoca una disminución en el rendimiento y un aumento en el precio de los productos. El Grupo Operativo Gallego Funtrapa busca la reducción del uso de antiparasitarios en ganadería porcina y de aves ponedoras, empleando hongos para controlar la presencia de los parásitos en el suelo y reducir el riesgo de infección. Se trata así de un método preventivo que intenta reducir los niveles de infección y limitar la aplicación de antiparasitarios. El grupo de investigación COPAR de la Universidad de Santiago de Compostela nos centramos o trabajamos en el aislamiento de hongos microscópicos aislados del suelo y de heces de animales de Galicia.
sabemos o demostramos que tienen actividad antagónica frente a formas parasitarias o quistes, huevos, larvas, parásitos. Y a continuación lo que hicimos fue cultivar estos hongos en medio de cultivo sólido y también propagarlos en medio de cultivo líquido. A continuación hacemos un recuento del número de esporas y también un ajuste de la dosis para posteriormente pulverizar diferentes cubículos y praderas tanto con los lechones como las gallinas ponedoras. También se embeben o se empapan diferentes semillas de pratenses con la finalidad de sembrar parcelas en las que van a vivir, en la fase de acondicionamiento, en las que van a vivir las gallinas ponedoras. De forma repetida lo que vamos a hacer es analizar en el laboratorio, procesar las muestras de heces y también del suelo de estas parcelas para conocer la eliminación de parásitos a lo largo del tiempo. Y, en último lugar, sacrificaremos animales para evidenciar la presencia o ausencia de lesiones en ellos. Estas técnicas brindan a los ganaderos la oportunidad de desarrollar una estrategia novedosa, hasta ahora no contemplada, que ayude a paliar un problema que entorpece el desarrollo de los regímenes pastoriles y que beneficie el correcto desarrollo de los animales más jóvenes. Pazo de Vilane participa como miembro colaborador del proyecto de grupos operativos Funtrapa, haciendo lo que mejor se le da, cuidando de gallinas libertad, de gallinas de producción campera. Nuestra implicación en el proyecto, nuestra participación en el proyecto se basa en eso, en el cuidado de los animales y en la pulverización de esporas de hongos parasitófagos para el control de parásitos intestinales que afectan a este tipo de animales. Para nosotros supone el desarrollo o el uso de una herramienta clave en el control de este tipo de problemáticas. Hasta la actualidad, el único método de control de estas parasitosis se basa en el empleo de productos químicos y que no ejercen ningún tipo de efecto sobre el medio. Con lo cual es un complemento perfecto para nuestras prácticas de control. Funtrapa pretende reducir los niveles de infección por debajo del 40% en cochinillos y aves ponedoras, disminuir un 40% las mermas en salud y rendimiento por endoparasitosis en explotaciones porcinas y avícolas y limitar el uso de antiparasitarios de síntesis a un máximo de una vez al año. La Asociación Prodeme colabora en Funtrapa realizando estudios en ganado porcino en la elaboración o empleando antiparasitarios de origen natural en vez de los productos químicos que se vienen utilizando anteriormente. Desde la Asociación Prodeme estamos bastante interesados en este tipo de iniciativas porque estamos viendo que el consumidor demanda cada vez más productos sostenibles. Es indispensable que estas innovaciones sean difundidas para que tengan un efecto multiplicador y sean adoptadas por otros ganaderos y agentes del sector al que van dirigidas. FEUGA promueve proyectos de innovación y ayuda a las empresas a poner en marcha iniciativas que solucionen un problema o aprovechen una oportunidad para los sectores agroalimentario y forestal. También diseñamos materiales, difundimos información y ejecutamos diferentes actividades para dar a conocer el proyecto, sus avances y sus resultados, para que estas soluciones sean implantadas por otras empresas en estos sectores. Funtrapa dará a los ganaderos la oportunidad de solventar uno de los mayores impedimentos para la transición a regímenes pastoriles, impulsando la sostenibilidad y competencia de los sistemas de producción porcina y avícola y beneficiando también al consumidor final, que podrá adquirir un producto de origen animal con un valor añadido. Muy bien, bueno, pues mi presentación se ha terminado. Voy a dar ahora paso a Marisol Arias del grupo COPAR de la Universidad de Santiago. Marisol, si puedes compartir tu pantalla. Buenos días, se ve, ¿verdad? Sí.
Vale. Bien, buenos días a todos. Gracias en primer lugar a ti, Ángela, por la presentación y por estar ahí siempre ayudándonos. Gracias también, lógicamente, a los inscritos y que estáis asistiendo online, sobre todo a aquellos que nos veis desde fuera de España, ¿no? Incluso con bastante diferencia horaria, es de agradecer. Muchas gracias. Bien, voy a explicar un poquito lo que nosotros hacemos en este proyecto y sobre todo me gustaría empezar explicando quiénes son el Grupo COPAR, que es un grupo de control parasitario. Pertenece al Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de Lugo, dentro de la Universidad de Santiago de Compostela. Impartimos docencia en diferentes materias, desde parasitología, enfermedades parasitarias, zoonosis, epidemiología y medicina preventiva, y tenemos a día de hoy también diferentes líneas de investigación, entre ellas diagnóstico de helmintosis, nuevas perspectivas de tratamiento antiparasitario, vigilancia epidemiológica de vectores, que está muy en boga también, y prevención de infecciones parasitarias, que digamos que es donde encuadraríamos el proyecto FUNTRAPA. Forman parte de este grupo, empezando por los doctores, la profesora titular Rita Sánchez Andrade, yo misma, que soy la IP, Cristiana Cazapal, que es ayudante doctor, también el profesor titular Adolfo Paz Silva, que además es el coordinador ideólogo del grupo, digamos. Y contamos también con colaboradores egresados, todos ellos han desarrollado su tesis doctoral en nuestro grupo de investigación y, como se ven, pues pertenecen a diferentes ámbitos dentro de lo que es la veterinaria, desde la clínica, la docencia, diferentes laboratorios farmacéuticos, tanto en España como en Colombia, ámbito de la investigación también dentro de la USC en Santiago, y como veremos a continuación, Antonio Miguel Palomero, que trabaja como veterinario en Pazo de Vilana. Contamos también en este momento con 8 doctorandos, tanto españoles, mexicanos, colombianos y portugueses, básicamente. Bien, la creciente sensibilidad por una ganadería respetuosa con el bienestar animal ha impulsado una serie de cambios importantes, por ejemplo, en el ámbito de las gallinas ponedoras. Estos cambios han desembocado en la aprobación de diferentes directivas europeas, ¿no? Todo esto conlleva en diferentes especies a mantener animales en libertad, animales que pueden desarrollarse más bien como especie y socializar, interactuar, etc. Además, a día de hoy hay un aumento creciente por alimentos que sean sanos y que tengan unas características organolépticas con un incremento de la apetecibilidad, del grado de atractivo, además de animales que son criados en extensivo, en regímenes pastoriles. El mantenimiento de estos animales, estos sistemas pastoriles, además conlleva una mejora de la rentabilidad de la explotación, puesto que se tiende a disminuir el gasto en materias primas, y todo esto además conlleva el aumento de la ganancia, puesto que esos productos así generados tienen un valor añadido. Entre las ventajas, por lo tanto, entre algunas de las ventajas nos gustaría destacar, como he dicho, que disminuye el gasto en alimento, aseguran el rendimiento, se reducen también los costes de control de plantas invasoras al tener los animales en libertad, se facilita la interrelación, como dije, ¿no? y la interacción con el medio, por lo tanto se mejora el estado sanitario de los animales y además se favorece lo que es tan importante hoy en día, la presencia de la biodiversidad. Entre los sistemas de pastoreo más frecuentes a día de hoy destacamos dos, el pastoreo continuo y el rotacional. Dentro del pastoreo que conocemos o determinamos continuo, destaca que se necesitan menores gastos de mano de obra porque el manejo es muy escaso. Los aprovechamientos de pastos
ocasionales, la poca inversión en el mantenimiento y la elaboración de cercas divisorias, de bebederos y de comederos. Sin embargo, en el pastoreo rotacional se nos indica, o está registrado, que se captura y se almacena carbono por aumento de depósitos de biomasa al suelo, se mejora la fertilidad, por tanto, y se evita también la erosión. Se favorece el reciclaje de nitrógeno debido a la participación de plantas fijadoras y se conserva también la biodiversidad. La regulación hídrica y conservación de fuentes de agua también está asegurada y finalmente ofrecen sombra y abrigo del sol excesivo, los vientos y los aguaceros, entre otras características, ¿no? Vemos entonces que el pastoreo continuo, mantener los animales siempre en la misma parcela única, mientras que el pastoreo rotacional, como se ve en la diapositiva, aunque nos faltan aquí, bueno, no se muestra totalmente la imagen, no está completa, pues vamos pasando los animales de unas parcelas a otras en función de la disponibilidad de alimento, y muchas veces incluso la utilizamos para, después de desparasitar los animales, introducirlos a praderas que estén más libres de formas parasitarias en el suelo. ¿Qué ocurre? Que una vez que nosotros mantenemos o alimentamos los animales en el exterior, en esos regímenes pastoriles, se aumenta el riesgo de que ellos ingieran, se infecten con las formas parasitarias presentes en el suelo, o bien al ingerir también hospedadores intermediarios que están en el suelo, frecuentemente en la hierba, ¿no? Hay multitud de formas parasitarias que los animales infectados pueden eliminar junto con las heces, se propagan en el medio, y si las condiciones ambientales son favorables e incluso se encuentran los hospedadores intermediarios en el medio, estas formas parasitarias se van a desarrollar a formas infectantes y por lo tanto van a servir pues, para la reinfección de esos mismos animales. Bien, los parásitos más frecuentemente encontrados son de diferentes grupos, sobre todo protozoos, cestodos, trematodos, nematodos y por último los nematodos estrongílidos. Las formas infectantes en cada caso varían. En el caso de los protozoos son oquistes que salen en el exterior junto con las heces, como ya he comentado, y que además presentan una elevada capacidad de supervivencia y resistencia a los productos químicos convencionales. No es tan difícil deshacerse, eliminarle o destruirlos. En cuanto a los cestodos, trematodos y nematodos, junto con las heces, se suelen eliminar huevos. En el medio ambiente, algunos de ellos necesitan un periodo para embrionar y desarrollarse, y finalmente se alcanza el estadio infectante, que es el que sirve para la infección de los animales. Y finalmente, los nematodos estrongílidos se eliminan también, se propagan a través de las heces excretadas por los individuos parasitados en las heces, repito, y en el medio se desarrolla una larva que alcanza el estadio infectante, el estadio de larva 3, y finalmente sirve como infección o estadio infectante para el hospedador. Todo esto, lógicamente, como vemos en la diapositiva, conlleva la aparición de lesiones en los hospedadores. Hasta el momento, la única solución para enfrentarnos a ese problema de infecciones parasitarias en los individuos que están en regímenes pastoriles es emplear tratamientos convencionales antiparasitarios alopáticos de síntesis y que en algún caso o generalmente son eficaces, pero tenemos que recordar, tener siempre presente que solamente actúan frente a los parásitos que se encuentran en el interior del hospedador definitivo, ¿no? Aquellos adultos, aquellas formas juveniles, incluso que pueden estar migrando, pero no tienen ningún tipo de actividad frente a las formas infectantes o incluso formas parasitarias de propagación que hay en el suelo. Todo esto se ampara en que, imagina, un individuo se desparasita y al día siguiente, si se mantienen las mismas condiciones, se reinfecta, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Pues que debemos de repetir con frecuencia esas desparasitaciones. Bien, de hecho así, en términos generales, la frecuencia de desparasitación varía muchas veces en función del país.
En España y también en Portugal, en el ganado se suele desparasitar 1 o 2 veces al año. En el Reino Unido, en torno a 4 o 6 veces por año. Y en Estados Unidos, hasta 12 veces por año. Es importante también destacar, como adelantaba Angela, el problema de los periodos de supresión, del tiempo de supresión de estos fármacos en los animales y, lógicamente, los residuos en estos animales. Bien. Otra desventaja es el efecto o la ecotoxicidad en el medio. Las moléculas de los fármacos convencionales son tóxicas para los insectos, incluidos, por ejemplo, escarabajos coprófagos, y esto conlleva el empobrecimiento de los suelos, de los terrenos donde viven y donde se alimentan estos animales, ya que estos escarabajos se encargan de la degradación de la materia fecal. No debemos olvidarnos tampoco de las resistencias antihelmínticas, ¿no? Hasta el momento hay fármacos que funcionan bien, pero si se hace, por ejemplo, una subdosificación o si no se combinan adecuadamente esos fármacos, es cuestión de tiempo que dejen de funcionar, por lo que necesitamos un apoyo y sobre todo algo enfocado a la prevención de estas infecciones parasitarias. Como comentábamos, la solución hasta el momento se basa en el tratamiento convencional utilizando antiparasitarios alopáticos de síntesis. Cabe destacar que hay numerosos antiparasitarios eficaces disponibles comercialmente. Repito, solamente son eficaces frente a las formas adultas, formas juveniles que se encuentran en el interior del hospedador. Destacar también que hay cepas de parásitos resistentes a muchos parasiticidas. Excesivo coste, cuesta mucho dinero para los laboratorios diseñar, sacar nuevas moléculas útiles, y una de las soluciones, lo que están utilizando a día de hoy, es combinar diferentes productos incluso para potenciar su efecto y que tenga incluso un efecto más amplio. Recuerdo entonces que con todo esto existe un riesgo elevado de reinfección porque la desparasitación actúa sobre los organismos en animales en exclusiva, pero no hay acción sobre las formas infectantes presentes que se mantienen en el medio. Tenemos, por lo tanto, que pensar o buscar más alternativas, algo en lo que podamos sustentarnos para luchar frente a esas formas infectantes en el medio. Como prevención convencional hasta el momento, pues podemos utilizar diferentes mecanismos de manejo, mismo el que comentaba anteriormente, el pastoreo rotacional, incluso alguna acción sobre el medio para controlar el pH del medio, en definitiva, favorecer o no favorecer que esas formas infectantes o que se llegan a desarrollar esas formas infectantes en el medio una vez que llegan al suelo. La utilización de derivados de plantas, el ajo o incluso el vinagre, sobre todo en animales en pastoreo o en ecológico, tiene resultados diversos. Y por último, se sabe desde hace décadas que en el suelo, en condiciones naturales, coexisten en equilibrio diferentes virus, bacterias, hongos, lombrices, nematodos de vida libre, etcétera, que, como decía, en condiciones normales tienen un equilibrio y se van autorregulando, a no ser que se hagan prácticas agrícolas muy duras, entre comillas, ¿no? Y ese equilibrio se vea roto. Bien, la utilización de hongos saprófitos, hongos del suelo, hongos telúricos, es lo que se conoce como control biológico. Es el control biológico que se utiliza para la lucha frente a estas formas infectantes que hay en el medio. Bien, el enfoque para luchar frente a estas formas parasitarias en el medio es dual, ¿no? Podemos utilizar o podemos disponer de hongos endoparásitos, hongos ovicidas, que son capaces de, como vemos en la imagen de la izquierda, adherirse, incluso romper, destruir el interior de los huevos de estos parásitos, por lo tanto,
dejando de ser viables. No tiene ningún riesgo de infección por los animales. Si el ganado ingiere estos huevos, no desarrollarían estas formas parasitarias en su interior, no se llegaría a formar ni formas juveniles ni adultos. Estos hongos ovicidas son interesantes para la lucha frente a diferentes trematodos de interés veterinario, sobre todo en herbívoros como Fasciola, Parasitostomum, Dicrocelium, también frente a cestodos y nematodos como son los ascáridos y los tricúridos. Por otro lado, podemos utilizar hongos que se conocen como atrapanematodos o predadores. Lo que hacen estos hongos es destruir las larvas. Básicamente sirven para la lucha frente a estrongílidos y ancidrostómidos. En este caso, las larvas se desarrollan en el medio externo y estos hongos predadores lo que hacen es crecer cuando los detectan, se desarrollan hifas, micelio y unas trampas con las que cazan, entre comillas, en las que quedan atrapadas estas larvas. Realmente el efecto tanto de los ovicidas como los predadores no es solamente físico, mecánico, de rotura o de atrapar estos hongos, sino que también tiene una parte química, ya que utilizan enzimas para destruir o ayudar a destruir o hacer más fácil la rotura de sus huevos o incluso también la asimilación de las larvas. Bien, en esta diapositiva simplemente se muestra el número tan elevado de especies de hongos telúricos, tanto endoparasitarios como ovicidas, parásitos de huevos y de quistes o de oquistes. Estos hongos que destruyen oquistes, básicamente el mecanismo de actuación es el siguiente. En primer lugar, decir también que son hongos saprófitos que en condiciones naturales se alimentan de materia orgánica en descomposición que hay en el suelo, de carbono, hidrógeno, nitrógeno, pero cuando detectan un parásito, una forma parasitaria, en este caso un huevo, lo que hacen empiezan a desarrollarse, se forman hifas, micelio, rodean el huevo, como vemos a la imagen. En primer lugar entra la fase de contacto, a continuación de adherencia, a continuación penetran con unos órganos de fijación que se denominan apresor y austorio, que veremos después en imágenes, y finalmente asimilan el contenido, se forman unas células de resistencia que se denominan clamidosporas en su interior, y finalmente pues, el huevo incluso pierde toda la forma de huevo y esas formas de resistencia quedan libres y sirven para colonizar en un futuro a otras formas parasitarias, huevos o quistes. Bien. En el caso de los hongos atrapanematodos, como vimos anteriormente, las fases de actuación son las siguientes. En primer lugar, generan de nuevo esas hifas, esos micelios con trampas, capturan e inmovilizan a la larva, como vemos en la imagen, la penetran, atraviesan la cubierta y finalmente la asimilan, alimentándose del contenido interno. Decir también que hay hongos con productores de toxinas, en algún caso hongos que se utilizan en la industria alimentaria, etc. Bien, como veíamos anteriormente, disponemos para el uso en prevención de hongos ovicidas, por ejemplo, mucorciclineroides, Trichoderma trubruneum, Poconio clamidospora, Purpurocilium liliacenum, entre otros. Bien, aquí vemos una imagen del crecimiento de mucorciclineroides y en concreto la adherencia a un huevo. Vemos cómo hay unos órganos de penetración, un apresorio que se fija firmemente a la cubierta y que a continuación aparece el austorio que penetra, es como un pequeño estilete, penetra dentro del huevo y succiona, se alimenta, inocula enzimas, se alimenta del contenido y finalmente vacía todo el contenido del huevo, por lo tanto destruye el huevo. Vemos aquí la rotura en un huevo de ascárido. En esta otra imagen vemos cómo actúa un larvicida. Estas son las trampas que origina y en esta otra imagen se ve perfectamente cómo esta larva queda atrapada ya no por una sola trampa, sino por varias trampas hasta que la inmovilizan y finalmente la asimilan.
Desde el grupo Copar, por lo tanto, vemos que es fundamental llevar a cabo un control que denominamos integral o integrado de la infección. Por un lado, utilizar aquellas medidas de manejo, rotación de pastos, control de heces o eliminación de las heces, si es posible en algunas especies del suelo, la higiene tan importante, disminuir también la densidad de animales, utilizar el control biológico con estos hongos, incluso con dos actividades diferentes, ovicidas y larvicidas, y no olvidar, lógicamente, cuando sea estrictamente necesario, la utilización de fármacos convencionales frente a los parásitos endógenos. En el grupo Copar llevamos más de una década trabajando con hongos filamentosos telúricos. Por lo tanto, pues tenemos una experiencia relevante tanto en lo que es el aislamiento, la identificación, la evaluación, la propagación y también bueno, la utilización de diferentes vías de administración o de propagación en el medio para ponerlo en contacto con esos parásitos, ¿no? En concreto, empezamos recogiendo muestras de tierra, de prados de Galicia, en los que pastaban animales domésticos y también de las heces de estos animales. Y se colocaron en placas Petri, como vemos en la imagen, con agar enriquecido en trigo, y se mantuvieron en estufa, a temperatura entre 22 y 25 grados centígrados durante 15 días. Y con esto conseguimos disponer de una amplia variedad de hongos que veremos después a continuación si son útiles o, por lo contrario, no conseguimos verles ningún tipo de actividad favorable. En concreto, aislamos 4 especies de hongos diferentes y a continuación se hicieron replicados sucesivos para purificar estas especies. De hecho, están depositadas en la CCT en Valencia, en la colección española de cultivos tipo en Valencia. Los hongos que tenemos depositados son Duodectonia flagrans, que es un larvicida, Mucorrhizae cynoloides, Trichoderma trobrunin y Clinostachys rosea, que básicamente tienen actividad frente a larvas, ¿no? Podemos ver incluso cómo quedan los huevos en esta imagen, quedan totalmente deformados, inviables. Bueno, nosotros lo llamamos incluso una imagen de huevo fantasma, ¿no? De los restos que allí quedan. Bien, desde el grupo Compar también se diseñó o pensamos en la utilización de varios hongos a la vez, ¿no? Sobre todo mezclando hongos parasiticidas, pero ovicidas y larvicidas. De esta forma, bueno, nuestros productos tendrían un amplio espectro. Servirían tanto frente a oquistes, quistes de protozoos, huevos de trematodos, huevos de cestodos y también serían útiles frente a las larvas de nematodos estrongílidos, ¿no? De esta forma, simplemente tenemos que asegurarnos que entren en contacto con los parásitos, independientemente del estadio de la forma, podríamos destruirlos. Tuvimos también que pensar un poco cómo se iban a distribuir esos hongos, ¿no? Una de las formas es como biocida, pulverizándolo básicamente. Estas esporas de los hongos se pueden diluir, de hecho crecen ya en medio líquido, se desarrollan en medio líquido y por lo tanto es muy sencillo utilizar pues una pulverizadora convencional y propagarlo directamente sobre el medio. Otra opción es administrarlo junto al alimento que se le da a los animales, o bien en premezcla, junto con el concentrado, ¿no? Justo antes de dárselo a los animales, como vemos en la imagen, se mezcla, bueno, tendría que ir bastante concentrado el número de esporas. Otra opción es fabricar el concentrado comercial con esporas. De hecho, preparamos junto con Nanfor pienso concentrado destinado a caballos y a vacas. Vimos perfectamente que estas esporas, dado que tienen muchísima viabilidad, tienen una doble cubierta muy resistente, vimos, como decía, que aguantan perfectamente los tratamientos de peletizado en las plantas de preparación o bueno, plantas comerciales para producción de concentrados. Y por último,
también diseñamos varias galletas o premios o gelatinas para los perros, galletas sobre todo para los caballos, como vemos una de ellas en la imagen, ¿no? Simplemente son pequeños premios con cereales apetecibles para los animales, para la especie en cuestión. Bien, dentro del proyecto en cuestión, Funtrapa, la propuesta del grupo COPAR fue abordar el control parasitario two in two, ¿no? Como decimos aquí. Desde un lado, utilizar dos hongos, como decía antes, uno con actividad ovicida, que es mucorcicineloides, y otro que sabemos que es útil frente a las larvas, en este caso Dintonia flagrans. Y además, el enfoque fue diferente en función de la fase en la que están los animales. Habrá una fase de acondicionamiento previa a la entrada de los animales, pues a los cubiles, a la devesa, a los refugios, y una fase de mantenimiento mientras que se da la fase productiva de los animales. Bien, el cultivo de estos hongos, para obtener una cantidad adecuada, una concentración importante de esporas, nosotros lo desarrollamos en medio líquido. De hecho, patentamos el medio COF-PCR a base de cereales y proteínas recombinantes, y como se ve en la imagen, pues perfectamente tanto crecen esporas de Dintonia flagrans como de mucorcicineloides. Bien, como comentaba, hay dos fases, una de acondicionamiento y otra de mantenimiento. En la fase de acondicionamiento, que nosotros nos referimos a la fase previa a la entrada de animales, la fase de preparación a la entrada de esos animales, distribuimos los hongos de dos formas. Preparando, embebiendo, mojando semillas de pratenses con esporas de hongos, o también pulverizando tanto los refugios como la devesa en la que van a estar los cerdos, que veremos a continuación. En concreto, las actividades que se desarrollaron en Pazo de Vilane fueron las siguientes. En la fase de acondicionamiento, que está dividida a su vez en dos, la fase que denominamos 1 de acondicionamiento. En esta, básicamente lo que se hace es sembrar la pradera con semillas previamente sumergidas, empapadas en medio líquido con hongos, quedan perfectamente adheridas una vez que secan un poquito. Y una segunda fase de acondicionamiento, que es la pulverización de esporas cada 2 días durante los 8 días previos a la introducción de aves, tanto en las paredes como en el suelo de los refugios. En cuanto a la fase de mantenimiento, repito, que es la que se desarrolla en la fase productiva de las aves en pastoreo, la fase de mantenimiento, como decía, se refiere a la pulverización mensual de esporas en los refugios, como vemos en las diferentes imágenes. Aquí vemos el protocolo de trabajo. En febrero, por ejemplo, se acondicionaron las praderas, se sembraron con las pratenses con esporas. En el mes siguiente entrarían las ponedoras y, por lo tanto, en los 8 días anteriores, cada 2 días, se pulverizarían los refugios y las paredes. Mensualmente se pulverizan, como vemos en el esquema, en la fase de mantenimiento los refugios y las paredes, y finalmente el trabajo finaliza en el mes de noviembre. En diciembre haremos un repicado, una repetición de este ensayo. En cuanto a los resultados, decir que son preliminares, aún nos falta gran parte del proyecto por desarrollar. En cuanto a los coccidios del género Himeria, en esta imagen se representa a lo largo del tiempo
que los animales estuvieron en esta granja, en concreto 24 semanas, y en el eje Y, como se ve, el número de ooquistes por gramo de heces que eliminaban los animales. ¿Vale? En azul se representan los resultados de las gallinas a las que están en la parcela tratada, en la que se ha pulverizado y en las que se ha sembrado esas clamidosporas de hongos, y en rojo la parcela que no ha tenido este tratamiento. Y ya a simple vista vemos cómo a las 2 semanas hay una diferencia muy grande en los individuos. La media del grupo de los individuos no tratados alcanza valores muy elevados en cuanto a la eliminación de ooquistes por gramo de heces. Hay varias fluctuaciones y finalmente pues tienden a reducirse. El porcentaje de reducción, sobre todo en las primeras semanas, fue muy llamativo del grupo tratado frente al grupo no tratado. En cuanto a los ascáridos, otro grupo importante, fundamentalmente Ascaridia galli y Pterakis gallinarum, representamos de nuevo de la misma forma, en el eje X las semanas de entrada y en el eje Y la eliminación, en este caso, de los huevos por gramo de heces. A partir de la segunda semana observamos que en el grupo tratado los valores aumentan junto con los de la parcela no tratada, pero en ningún caso estas eliminaciones son importantes. Siempre se encuentran o en torno por debajo de 100 huevos por gramo de heces. Y el porcentaje de reducción también fue muy elevado, sobre todo al final del trabajo del estudio. Se hizo la necropsia de estos animales y, de forma resumida, lo que se observó fueron que los niveles de adultos de Pterakis gallinarum y Ascaridia galli en el intestino eran muy reducidos. No se evidenciaron lesiones atribuibles a protozoos del género Himeria, y hay ausencia de fases fúngicas en diferentes órganos y aparatos, tanto digestivo, respiratorio, muscular e incluso sistema nervioso central. Las actividades desarrolladas en la asociación PRODEME Monforte de Lemos son las siguientes. En primer lugar, el acondicionamiento previo a la entrada de animales. Se divide a su vez en una fase 1 y que se compone, o es básicamente la pulverización de esporas en las parideras 8 días previos al parto de las cerdas progenitores, y una fase 2 de acondicionamiento, que es la pulverización de las esporas en las praderas en los 8 días previos a la entrada de los lechones en la devesa. En cuanto al mantenimiento, repito que es durante la fase productiva de estos animales. Hay una fase 1 de mantenimiento que se corresponde a la pulverización de las esporas en las parideras después del parto, hasta que los lechones alcancen los 6 meses de edad. Y hay otra fase 2 de mantenimiento que se corresponde a la pulverización de esporas en las praderas en las que se encuentran los lechones durante 6 meses de edad, ¿no? Serían 6 meses en cubículos y 6 meses en la devesa hasta completar el año de edad, y después se sacrifica. El plan de trabajo, como se ve en la diapositiva, se introducen las hembras gestantes, se haría el acondicionamiento pulverizando los cubículos cada 2 días, desde 8 días antes de que nazcan los lechones, y a continuación, mensualmente, pulverizaríamos las esporas en los cubículos, no todas las semanas, sino que al principio 4 veces por semana, a continuación 4 veces durante el primer mes, 2 veces en el segundo mes, 1 vez cada 3 semanas, y así sucesivamente hasta el mes de mayo, que es cuando los individuos se pasan a la pradera o devesa. De nuevo, en la devesa tendríamos que pulverizar previa a esa entrada de los animales, y a continuación volveríamos a pulverizar sobre esa pradera con un protocolo similar en cuanto a la frecuencia. Y finalmente se sacrifica en el mes de diciembre. Se haría de nuevo
una réplica o repicado o repetición para comprobar que estos resultados son fiables, ¿no? Y en el caso de no ser fiables, pues introduciríamos algún caso en la frecuencia o la dosis de esas clamidosporas administradas. En cuanto a los resultados obtenidos, repito que son preliminares en la asociación PRODEME, se observa al analizar el número de oquistes programa DECES que, de nuevo representado en azul, el grupo al que se le ha administrado o pulverizado sus instalaciones clamidosporas, mantienen unas eliminaciones que solamente en una semana están por encima de 500 oquistes programa DECES, mientras que en el grupo testigo pues no hacen más que continuar aumentando, ¿no? Hay una diferencia muy marcada entre ambos grupos. En cuanto a Ascar y Zoom, vemos también una diferencia muy marcada, sobre todo en las primeras semanas. De todas formas, sospechamos que en la semana 16 este aumento en el grupo tratado puede deberse pues, que alguna de las hembras gestantes, las hembras parideras, era positiva y estaba eliminando sin que nosotros pues, pudiéramos detectarlo. Bien. En cuanto a otro nematodo, a Trichuris, sí que tenemos que admitir que los resultados no son nada buenos, ¿no? Es un parásito que ya, de hecho, ya da mucho problema para eliminarlo, erradicarlo, utilizando fármacos convencionales, alopáticos, y nosotros también en otros estudios también tuvimos problemas para el control de este nematodo en concreto. Bien, ya para terminar, me gustaría, pues a modo de conclusión, destacar lo que encontramos más relevante tanto en Pazo de Vilane como en la asociación PRODEME, ¿no? En concreto, en Pazo de Vilane destacamos la ausencia de efectos adversos sobre el estado sanitario de las aves ponedoras. Decir también que no afecta a la producción de huevos ni a su calidad, como nos explicará, entiendo que a continuación, Antonio Romero. Hay una reducción significativa de la infección por coccidios y también observamos una disminución notable del riesgo de infección por ascáridos. En la asociación PRODEME vimos que hay una inexistencia de efectos contraproducentes en el estado sanitario de los lechones, una reducción significativa de la infección por coccidios, una disminución también notable del riesgo de infección por ascáridos y eso sí, pues estamos un poquito alerta a ver qué ocurre en la fase de acondicionamiento 1 en la réplica, porque podría ser revisable alguno de sus variables, tanto frecuencia como dosis de administración. En cuanto a los beneficios para los ganaderos, que nosotros vemos como importantes, destacaríamos que este proyecto es un enfoque preventivo de cara a evitar la infección, con lo que se reduce el riesgo de enfermedad y el desarrollo de lesiones en los animales. Es una estrategia sostenible basada en el empleo de organismos antagonistas. Importante destacar que es inocuo tanto para personas, animales y vegetales, de hecho hay varios trabajos que lo respaldan. Estos hongos se encuentran de forma natural en el medio y que se integran en equilibrio con otros microorganismos del suelo por los que resultan controlados. Los ganaderos disponen de una posibilidad de desarrollar un procedimiento con el que solucionar un problema que dificulta notablemente los regímenes pastoriles, con una estrategia extrapolable a otras especies animales de renta, como vacuno, ovino o caprino, y finalmente la distribución de los hongos con las semillas en prados abre una posibilidad ignorada hasta la fecha, facilitando el acondicionamiento de pastizales y minimizando la carga de endoparásitos en el suelo, que resultará en el desarrollo óptimo para los animales más jóvenes. Bien, por mi parte, nada, agradecer la atención. Muchísimas gracias, Marisol. Ha resultado una presentación interesantísima. Se ha entendido perfectamente todo el trabajo que hacéis y
y el contenido del proyecto y de lo que se está haciendo y desde luego el interés que tienen estas prácticas y que van a tener en el futuro. Así que te doy la enhorabuena. Muchas A gracias. ti y a todo el grupo, porque la verdad es un Exactamente. trabajo estupendo. Somos muchos, ¿eh? Sí, lo sé. Vale. Mira, si puedes dejar de compartir tu pantalla. Perfecto. Voy a dar ahora paso a, bueno, ahora viene la explicación, la experiencia de las empresas. En este caso, solamente va a participar Antonio Palomero de Pazo de Vilane, porque la asociación PRODEME, Javier Cortiñas, no ha podido asistir porque le surgió pues un imprevisto y le ha sido imposible participar. Os transmito sus disculpas. Y bueno, pues le doy el paso a Antonio, que nos explicará la experiencia por parte de Pazo de Vilane. Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues primero de todo, buenos días. Muchas gracias a Ángela de Espera, FEUGA. porque no vemos la pantalla. ¿Tú la ves? No, no vemos la ¿No? pantalla, Antonio. Un segundito. Pone que ha empezado la función de compartir, pero no. Vale. ¿Se ve ahora? No, de momento no. Muy bien. Un segundo. A ver, vuelve a empezar. Si la ves, avísame. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues empezamos. Muchas gracias a Ángela, a todo el equipo de FEUGA y, bueno, por supuesto a Marisol y al equipo de Coparno por una explicación tan amena y agradable, ¿no? Bueno, vamos a contar un poco la experiencia que hemos tenido desde Pazo de Vilane con el desempeño de este proyecto de grupos operativos. Vale, empezamos explicando un poco, para los que no nos conozcáis, que espero que seáis pocos. La empresa Pazo de Vilane inició su actividad en el año 1996. Está ubicada en el centro o en torno al centro geográfico de Galicia, en Antas de Ulla, ¿vale? Y se dedica a la producción de huevo campero. ¿Vale? El modelo de producción pues, se fundamenta en pequeñas granjas, ¿vale? Que están enfocadas, ¿no?, al cuidado de los animales y, por supuesto, también al cuidado de las personas que trabajan en ellas, ¿no?, para fomentar o mejorar la riqueza en el territorio. Bueno, seguro que todos habéis escuchado o conocido o sufrido la experiencia, ¿no?, de los inquilinos, ¿no? Inquilinos problemáticos, ¿no? Seguro que habéis escuchado algo, ¿no? Vale, esto es o forma parte del día a día de la producción alternativa, ¿vale? En nuestro caso particular de producción de huevos camperos, ¿vale? Es muy frecuente encontrar este tipo de individuos parasitarios en el interior de nuestros animales, ¿no? Es un poco derivado del modelo de producción que llevamos a cabo, ¿no? Animales que están en contacto con el suelo y que tienen acceso al parque exterior, donde se pueden encontrar con este tipo de formas, que a veces no son tan agradables de ver, ¿no? Bueno, vemos que la problemática que nos pueden generar es bastante variada, ¿no? Lesiones a nivel de aparato digestivo, que es donde se encuentran, y que, por supuesto, tiene una repercusión sobre la calidad del producto que generan estas aves, ¿vale? Podríamos, a grandes rasgos, ¿no?, ver una pérdida de coloración a nivel externo del huevo y, por supuesto, una pérdida de coloración a nivel de la yema, ¿no?, que son atributos que son bastante valorados por todos los consumidores y que, por supuesto, generan un impacto negativo a nivel de comercialización y, evidentemente, a nivel de salud de los animales que estamos cuidando, ¿vale?
Ahora vamos a ver un poco una pequeña revisión bibliográfica sobre algunas cosas para fundamentar bueno, que no somos únicamente nosotros los que tenemos problemas con estos inquilinos, por supuesto. Vemos un pequeño reporte, ¿no? que se hace un estudio para valorar la presencia y la prevalencia de este tipo de infecciones sobre aves, ¿vale? A nivel de 4 continentes, ¿no? Vemos que los valores de tasas epidemiológicas suscitan que evidentemente en más de un 60% o en más de un 50% de las aves pues hay la presencia de estos individuos con los problemas que esto genera. En cuanto a las herramientas de control, que ya lo comentó un poco Marisol, evidentemente el control se ha sustentado fundamentalmente en el empleo de productos químicos, ¿vale? Algo que se ha extendido hasta la actualidad. A nivel península ibérica o a nivel España disponemos de 2 moléculas, ¿vale? Sería el flubendazol y el fenbendazol, ¿vale? Los dos forman parte de una misma familia, ¿vale? Que serían los benzidimazoles. Y bueno, pues es una de las cosas que hay que tener en cuenta de cara a la limitación de nuestra acción terapéutica, ¿vale? En las imágenes de la derecha muestran 2 de los productos disponibles que disponemos en la actualidad. La problemática con respecto a las indicaciones que proporcionan estos productos es que únicamente ejercen su efecto sobre los estadios adultos, ¿vale? Esto evidentemente genera genera ciertas dificultades de cara a establecer el control. En este otro estudio, ¿vale? plantean un poco las técnicas de las que disponemos. Sí que es verdad que en los últimos años, prácticamente desde el año 2000, se amplió un poco el abanico de técnicas disponibles para mejorar la detección y para aumentar la precocidad en la detección de este tipo de patógenos. Si bien es verdad que hasta la fecha, o un poco en base a mi experiencia o lo que conoces y compartes con compañeros, el fundamento diagnóstico de este tipo de parásitos normalmente se enfoca en técnicas de necropsias. Sí que es verdad que bueno, pues últimamente se está complementando o se está haciendo una pequeña mejora, ¿no? Y complementando con técnicas coprológicas, ¿vale? Que nos ayudan un poco a diseñar una serie de planes estratégicos, ¿no? Y a identificar los periodos de tiempo donde pueden ser más conflictivos, ¿vale? Nos hemos colado, perdón. En cuanto a las estrategias de control, vemos a mí me llama bastante la atención, ¿vale? Que vemos el título de este ensayo, por ejemplo, ¿no? Hablan en este caso se enfoca sobre Ascaridia galli y hablan sobre un viejo problema que requiere nuevas soluciones, ¿vale? Estas nuevas soluciones se centran únicamente en enfocar o en un complemento de técnicas diagnósticas y técnicas terapéuticas para llevar a cabo el control de este tipo de patógenos. Esto está muy bien, pero requiere un poco de profundizar en el aspecto de control, ¿no? Lo que vemos en las distintas gráficas, las flechas rojas representarían los procesos terapéuticos, es decir, la administración de un antihelmíntico. En flecha en azul sería el llevar a cabo técnicas de diagnóstico coprológico, y en el caso de las verdes fundamentan un poco el empleo de técnicas ELISA, ¿vale? Para detección de anticuerpos. Lo que podemos, o lo que en mi caso particular extraigo de este tipo de técnicas de control, es que si únicamente establezco ese control en base a tratamientos antihelmínticos, sin realizar ningún tipo de técnica diagnóstica, estoy teniendo una carga bastante elevada de parásitos a nivel animal y a nivel medio ambiente, ¿vale? Si complemento con técnicas diagnósticas, con una técnica simple, ¿no? Como sería la coprología, lo que vemos es que el número de tratamientos es bastante excesivo, ¿vale? Bastante excesivo. Lo mismo pasa cuando combino varias técnicas, ¿vale? Está muy bien, tengo un control, una monitorización sobre el problema que estoy enfocando, pero es insostenible, ¿no? Ni a nivel económico ni a nivel medioambiental llevar a cabo este tipo de prácticas. Problemáticas si me enfoco únicamente en una técnica diagnóstica que me permitiría el control precoz. Con este caso, la detección únicamente de anticuerpos, a mi parecer, lo que se está promoviendo, ¿no? Es la selección de individuos que en un futuro adquirirán resistencias, ¿no? Pasa lo mismo si somos muy agresivos en este tipo de control.
Por otra parte, o por otro lado, hay otros grupos, ¿no?, que enfocan las estrategias de control en una desparasitación selectiva, ¿vale? Esto es una metodología de trabajo que se exportó de la producción de vacuno y de producción equina, ¿vale? Que es seleccionar un nivel de excreción en base a controles coprológicos, a partir del cual se decide establecer un tratamiento antihelmíntico, ¿vale? En este caso, bueno, volvemos un poco a lo que veníamos comentando antes, ¿no? Estoy suplementando mi estrategia de control en base a diagnóstico, ¿no?, que me va a permitir establecer una mejor terapia, ¿no?, una mejor decisión terapéutica. Pero sigo volviendo o sigo cayendo en el mismo enfoque, ¿no?, que es realizar desparasitaciones de forma reiterada o de forma continuada, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta de cara a que quizás tenemos que dar un enfoque más amplio, una visión más amplia de cómo gestionar esta problemática, ¿vale? ¿Qué problemas tiene? Un poco lo que veníamos comentando. ¿Qué problemas tiene la aplicación reiterada de tratamientos antihelmínticos, ¿no? Pues evidentemente, como comentaba Marisol en su presentación, la aparición de resistencias es un problema de actualidad y que, bueno, que en un futuro se intensificará si no ponemos si no tomamos medidas al respecto, ¿vale? Esto parece que lo tenemos muy claro con respecto al uso de antibióticos. Entiendo que en un futuro se extenderá o se ampliará a los antihelmínticos, ¿vale? Hay algunos estudios, como por ejemplo en este caso, ¿vale?, mejoran las técnicas o amplían el número de técnicas para la detección de resistencia a antihelmínticas, pero mi opinión o mi sensación es que el número de animales que utilizan es muy reducido, con lo cual me da la impresión de que sesgan un poco el estudio. Y lo que viene a decir, que esto es algo más generalizado en otros estudios que versan sobre resistencias antihelmínticas, es que normalmente los fallos terapéuticos están asociados no a una aparición de resistencia, sino a una infradosificación de los productos. Al final esto es un círculo vicioso. Si estamos infradosificando, al final estamos seleccionando poblaciones con resistencias y que nos generarán problemas a largo plazo, ¿vale? Otra de las problemáticas que tiene el empleo o el uso abusivo de este tipo de productos, ¿no?, es la nueva consideración, ¿no?, sobre la presencia de estas moléculas como residuos ambientales, ¿vale? Sí que es verdad que hay numerosos estudios que explican y que aclaran el efecto nocivo que tienen este tipo de productos químicos sobre la pequeña fauna, ¿no?, de invertebrados que podemos encontrar en el medio, sobre crustáceos, sobre algas, sobre escarabajos coprófagos, como explicaba Marisol. Hay estudios que evidentemente detectan la presencia de estos productos en aguas residuales, posterior a la aplicación de estiércol como valorización agrícola, ¿vale? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Centrando ya un poquito en la parte que hemos desarrollado en Pazo de Vilane del proyecto Funtrapa, nosotros decidimos o localizamos una pequeña instalación que había sido en tiempos pasados un gallinero y tras conversar un poco con el grupo COPAR de la USC, nos pareció muy interesante su idea y decidimos que era positivo hacer un estudio o hacer un trabajo de justificación de este proyecto, ¿no? Entonces, elegimos una pequeña granjita en San Miguel de Senande, que tuvimos, evidentemente, como veis en las fotos, como estaba el alojamiento original, tuvimos que habilitar, ¿no? Hay una gran parte de trabajo de todo el equipo de Pazo de Vilane que contribuyó de forma muy positiva, ¿vale? Se pusieron manos a la obra y lo que había sido un viejo granero, un viejo gallinero, fue adquiriendo una forma más adecuada, ¿no? Hasta ver que para mi gusto quedó bastante bonito, ¿no? y bastante útil.
Por supuesto, tuvimos la colaboración incansable del grupo COPAR, que ayudaron, ¿no?, a actividades como pudo ser el trabajo del pasto, ¿no?, para dispersión de estos hongos, que por supuesto nos ayudaron enormemente. Gracias al trabajo de Adolfo Paz y de Jaime Sanchís, ¿no?, conseguimos trabajar ese pasto donde se iban a ubicar los animales y dispersar las sementes de mucor. Aquí vemos un pequeño vídeo, ¿no?, de cómo se hizo el trabajo de pulverización y de esparcimiento de estas semillas, ¿vale?, de siembra. Bueno, una vez estaba todo preparado, el 21 de marzo de 2023 se alojan los animales en esta instalación, previo preparación o previo acondicionamiento, como se denomina en el trabajo del proyecto. Desde el segundo día empezamos a permitir el acceso al parque exterior de estos animales. Pues nos parece que un poco tenemos que sustentar, ¿no?, esta transición positiva a regímenes pastoriles, ¿no? El 14 de abril de 2023 empezamos a encontrar el primer huevo. Las chicas van creciendo, van aumentando su peso y van preparándose, ¿no?, para su periodo productivo. A lo largo de todo el ensayo, pues, los técnicos veterinarios de Paz de Vilane y Sone, que está por ahí escondida entre los oyentes, y yo mismo estuvimos haciendo visitas, por supuesto, para evaluar la salud, el bienestar y el desempeño productivo de nuestros animales, ¿vale? Semanalmente se estuvieron haciendo, hasta la semana 36, evaluaciones de peso corporal. Sí que es verdad que nuestras chicas ahí pasaron un poco regular los meses de verano por semanas complicadas de calor, pero bueno, finalmente se comportaron como unas campeonas. Esas visitas de control también nos permitían interactuar con los animales, que consideramos que es una parte importante para el correcto desarrollo de su vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, como podemos ver, la verdad es que estuvieron guapísimas, incluso a pesar de esas semanas calurosas, ¿no? Y bueno, ya para terminar, comentamos un poco el tema de parámetros productivos. A la derecha tenemos una tabla de la comparativa de producción de control y la producción del grupo que estaba sometido a tratamiento y del estándar de la línea genética que se utilizó. Sí que es verdad que bueno, fueron un poquito retrasadas con respecto al estándar, pero bueno, vemos que los datos no fueron malos, ¿vale? Vemos que bueno, en este caso sí que es verdad que podemos ver que no hubo una diferencia significativa entre los parámetros productivos de uno y otro grupo, a pesar de esa carga parasitaria que pudimos corroborar sobre los análisis coprológicos y, por supuesto, sobre las técnicas de necrosia que se llevaron a cabo. Pero bueno, vemos que a nivel de conclusión positiva, lo que vemos es que la aplicación de estos hongos y que la ingesta de los mismos por parte de los animales no tiene ningún efecto negativo sobre su salud y, por supuesto, sobre su producción. ¿Vale? De forma paralela, también semanalmente estuvimos realizando controles físicos de estos lotes de producción, ¿vale? Donde se valoró evidentemente el peso del huevo, las unidades Howe, que es un referente de la frescura, la coloración de la yema y el grosor de la cáscara. Del mismo modo, salvo algunas semanas que bueno, evidentemente ese efecto del calor tuvo consecuencias sobre la calidad de su huevo, sobre todo sobre el tema de la frescura y coloración y grosor de cáscara. Pero bueno, vemos que no hay diferencias, no en un periodo de tiempo a lo mejor relativamente corto, como pueden ser 24 semanas de posalojamiento de estudio. Nuevamente, la conclusión es que no vemos efectos adversos sobre la calidad del huevo, ¿vale? Y que, por supuesto, se ven preciosos.
Y por mi parte, no mucho más. Muchas gracias a todos por vuestra atención y si tenéis alguna duda, estaremos encantados de responderos. Muchas gracias, Antonio. Bueno, deja de compartir pantalla. Sí. Sería... Pues muchísimas gracias también. También ha sido una presentación súper interesante. La verdad es que da gusto escucharos. Quería abrir ahora el turno de preguntas. No sé si hay dudas, si los asistentes quieren hacer algún tipo de cuestión a los ponentes. Si queréis, activad vuestro audio y haced la pregunta directamente, que yo creo que la podremos gestionar así sin tener que escribirla en el chat. Si tenéis alguna duda, por favor, haced la pregunta. Buenos días, yo, Jorge Guerrero, quería no preguntarle, sino decirle a Marisol que realmente el estudio con las semillas me parece extremadamente interesante, pero sobre todo porque en cualquier momento del desarrollo de estos productos van a haber preguntas sobre ecotoxicidad. Y es muy importante, quizás no sé si tengas observaciones sobre las poblaciones de lombrices de tierra, por ejemplo, si ha sido afectadas o no, porque aquí estamos viendo una concentración de esporas bastante grande. Entonces, es mi pregunta, si hay algún efecto sobre lombriz de tierra. Marisol, activa el audio, por favor. Muchas gracias, Jorge. Como bien dices, el problema de la ecotoxicidad es algo que está bueno, que nos preocupa mucho a todos, cada vez más, ¿no? Entonces, decir que las clamidosporas, los estudios que hemos hecho con las clamidosporas y que han hecho sobre todo otros investigadores como Saumel, ven que realmente no tienen actividad frente a organismos que no sean parasitarios. Incluso larvas de vida libre que no son parasitarias no son capaces o no les interesa, no sabemos exactamente por qué, pero no, bueno, hay varias teorías, pero digamos que a día de hoy no se sabe exactamente el motivo. Entonces, en principio, destacar que no supone, todo lo contrario, no suponen son inocuos, solamente suponen peligro para las formas parasitarias presentes en el suelo. Gracias, Marisol. La pregunta va a ser hecha. Esto es parte del proceso de registro de cualquier producto en cualquier lugar del mundo. Es el efecto ambiental. Hay que demostrarlo. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien tiene otra pregunta? Una pregunta, Antonio. Hola, Jorge, buen día. Buenos días, Antonio. Bueno, yo aquí medio dormido, pero ustedes me han despertado. Nunca estás medio dormido. Bueno, mira, es muy interesante. Yo soy un ignorante en los parámetros de calidad de huevos. Solamente me gustan fritos a la inglesa. Está bien. Fuera de eso, no conozco nada de cómo se evalúa la productividad en ponedoras. ¿Hay alguna variación en lo que respecta a número de huevos? ¿Entre los dos grupos, te refieres? Sí, así es. Pues mira, los valores fueron 151,93 y 151,72. O sea, no hubo ninguna o prácticamente ninguna diferencia, ¿vale? Que pueda ser achacable. Sí que es verdad. Hay que tener en cuenta que es un modelo de producción, no podemos estar constantemente dentro de la instalación y en algunas ocasiones también, pues evidentemente se rompen huevos que no somos capaces de detectar, ¿vale? Esto aumenta la importancia a medida que se reduce el número de animales con los que se está desarrollando un ensayo, ¿vale? Pero la verdad es que no hubo diferencias en cuanto al número de huevos entre ninguno de los dos grupos, podemos decir.
¿Y puede ser esto debido al tamaño de la muestra? Puede ser debido al tamaño de la muestra o puede ser debido al periodo de desempeño del ensayo. Y también a los efectos decías que sobrevivió en el verano, etcétera. Claro, Entonces, evidentemente, o sea, yo comento lo del verano, ¿no? Porque hay una pequeña desviación cuando se comparan estos resultados sobre el estándar que tenemos en la propia integración y sobre el estándar que tiene o que proporciona la casa de genética de estos animales. Pero si bien la verdad es que, o sea, haciendo una valoración en conjunto de las posibles incidencias que hayamos podido experimentar bueno, y del desempeño de estos animales, los ratios de producción fueron bastante positivos. bueno, una última pregunta. ¿Existen datos históricos sobre el efecto de estos parásitos, tanto protozoarios como el mintos, sobre la producción de Sí, gallinas ponedoras? por supuesto que existen datos. Al final, bueno, como veíamos ahí en los títulos de algunos de las referencias bibliográficas que se proponen, son tanto los cocidios como los ascáridos son viejos conocidos de la producción avícola y el efecto perjudicial que ocasionan sobre los animales está bien documentado. Claro, justamente por eso es que me llama la atención de que no haya resultados más marcados en productividad. Por eso me parece que quizás sea un problema de tamaño de muestra. Puede ser, puede ser. Gracias, Pero Jorge. bueno, gracias a ti, Jorge. Gracias. Ah, tengo un par de preguntas. M- Mira, una pregunta es, Marisol ha hablado de la posible aplicación en las semillas o en el pasto fuera, en la granja, en el interior, pero también es posible aplicación en pienso. Entonces, mi pregunta, Antonio, sería, en esos ensayos, ¿vosotros hicisteis alguna aplicación en el alimento? No, Y perdón, continúa. no, puedes contestar y después voy a otra pregunta Vale. que es diferente. Bueno, inicialmente el ensayo se diseñó para hacer aplicaciones únicamente en la parcela y las instalaciones interiores. Sí que es verdad que de cara si esto se generaliza su uso, ¿no? O si Ya, pasamos a una vale. aplicación más comercial, la aplicación en pienso facilitaría enormemente el trabajo, ¿no? Y un poco es el sentido del empleo de estas formas, ¿no? Al final, los animales únicamente actúan como dispersadores de estas formas fúngicas, ¿vale? Y el paso a través del tracto gastrointestinal lo que facilita es el contacto, ¿no? con esta carga a nivel ambiental, ¿no? Y con los propios formas de dispersión y formas infectivas de estos huevos, de estos parásitos, perdón. Y la segunda pregunta que tenía es que también en la introducción de Marisol, que ha sido realmente muy buena, era que, por ejemplo, en el caso de coccidostato, pues genera un daño en la mucosa intestinal y lesiones. Y eso a veces conlleva infecciones secundarias, ¿no? Como de E. coli o de otras. Sí. Entonces, en vuestro caso, no sé si hicisteis alguna necropsia o algo, o tuvisteis algún efecto o problemas de infecciones secundarias en el En caso. este caso particular no hubo problemas de infecciones secundarias. Sí que es verdad, Vale, es que o sea, es bastante lógico pensar que si estamos o si estos organismos están generando un daño sobre la mucosa ya, intestinal, sí, está habiendo una pérdida de integridad ya, y es sencillo o relativamente sencillo que afloren organismos como puede ser E. coli, como puede ser exacto, Clostridium. Hay muchos estudios que relacionan, ¿no?, la concomitancia sí. o el efecto que tiene sobre la aparición de distintas especies de salmonela. Entonces, es bastante lógico pensar Pero que esto. vosotros no lo En observasteis. este caso particular Vale, no vimos esa incidencia. perfecto, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera, decía que iba a ser mi última pregunta, pero quería preguntarle a Marisol sobre el estudio en cerdos. Me llama la atención lo de la falta del efecto entre curies.
Según me parece, la cubierta del huevo de Ascaris es una cubierta casi impenetrable. Y por eso que me llama la atención, que Trichuris, que no tiene toda esta sofisticación, no haya habido efecto. No sé, ¿tienes alguna hipótesis o alguna idea por qué? Gracias, Jorge. En efecto, nosotros también no sabemos muy bien a qué se puede deber. De todas formas, en los resultados que mostré en la diapositiva, hay que fijarse también que las eliminaciones son irregulares y son muy bajas, en torno a 60 huevos por gramo de heces. En ningún caso se acercan a las 3.000, 5.000, 10.000 correspondientes a el número de huevos por gramo de heces eliminados por los ascáridos, ¿no? Aún así son muy, muy bajas. No sabemos exactamente, como explicaba o intentaba explicar en la presentación, nos ha ocurrido más veces, ¿no? Es un parásito que ya de por sí los tratamientos químicos convencionales no suelen surtir efecto, ¿no? Es bastante complicado, penetran profundamente en la mucosa y algo en la característica de esos huevos tiene que haber para que los hongos no sean capaces de destruirlos de una forma tan marcada. De todas formas, repito que las eliminaciones que encontramos en los lechones eran muy bajas, Sí, de acuerdo, el número de huevos producidos por Trichuris son muy bajos y la ovoposición es errática. Entonces es muy difícil realmente hacer una evaluación a través de métodos coprológicos solamente. Y muy irregular además también. Así es, totalmente. Por ese motivo quizás sería más indicado hacer una determinación de la población de Trichuris, la presencia de parásitos en el animal. De todas formas, tampoco hubo sangre en heces ni nada significativo. Por eso me sorprende, pero hay que buscarle la razón. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Ahora sí me voy a dormir. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar a estas horas acompañándonos y encima, como siempre, tan activo. Increíble. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Parece que no. Vale, pues entonces damos por finalizado el webinar. Quiero agradeceros otra vez a todos vuestra asistencia y vuestro interés, a los ponentes también por las interesantísimas charlas. Y os animo a que nos sigáis en redes sociales y que estéis al tanto para estar al tanto de todos los avances y las actividades que vamos poniendo en marcha y los resultados que se van alcanzando. El proyecto todavía finaliza en septiembre de 2024, así que aún nos queda un largo camino por andar. Gracias a todos y hasta la próxima, ¿vale? Chao, buen día. Chao, buen día. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias.